El afecto es la capacidad psicológica constituida por decisiones, sentimientos y pasiones. Son las reacciones primarias del apego. El afecto tiene como definición de estado de ánimo del ser humano. Se define como un patrón de comportamiento, que es la expresión de los sentimientos que son experimentados subjetivamente. El afecto se dice que puede ser observable según Uriarte. Las funciones patológicas del afecto es un elemento impredecible para el ser humano, estando su ausencia vinculada a diversas psicopatologías, como la depresión, la sociopatía o incluso siendo un factor de gran importancia en el surgimiento del trastorno de personalidad. También predispone a enfermedades médicas o de estas empeoren, así como a una menor tasa de supervivencia, como a casos de cáncer o cardiopatía. La capacidad de sentir, saber y recibir afecto es algo de gran medida biológica, mediado por diferentes neurotransmisores como la oxitocina. Sin embargo, serán en gran medida las expresiones vitales las que marquen si sentimos afecto por alguien, por qué y de qué manera se puede expresar. Según González, surgen durante las primeras etapas de nuestra vida y especialmente se da cuando empezamos a recibir gratificaciones en forma de agrado, que en estos casos a principios de años son de nuestros padres. Dentro de las emociones del afecto, cuando una persona corresponde con ira, se trata de una emoción. Una emoción es una respuesta a un cambio en el ambiente. Es un sentimiento, es la toma de conciencia de la emoción que permite expresar. Como por ejemplo, tengo rabia. A partir de este momento se toma conciencia de lo largo y corto. Bases biológicas del afecto: hipotálamo, locus coeruleus, amígdala cerebral, septum pellucidum, corteza prefrontal medial, cíngulo hipotálamo, corteza temporal, corteza cingulada, sustancia gris periencuadrangular, núcleo accumbens. Para Uriarte Bonilla, el locus coeruleus es un centro neuroexcitatorio responsable de la crisis de pánico. Otra estructura es la amígdala, está relacionada con respuestas agresivas y con la conducta sexual, y su reacción se asocia con graves trastornos de la conducta. En el caso del sentimiento, tenemos a la corteza de cíngulo, corteza prefrontal, hipocampo. En el caso de la pasión, a la corteza prefrontal, y en el estado de ánimo, a la actividad cerebral global. El septum nos dice que se relaciona con las sensaciones de placer, y el cíngulo es fundamental para la respuesta conductual de la emoción. El hipotálamo dirige la expresión de los componentes motores y endocrinos del estado emocional. El hipotálamo suministra el vínculo fisiológico entre lo emocional y los motores y sus eventos vegetativos. Según Jaramillo, en la sustancia gris alrededor del acueducto de Silvio hay alta concentración de endorfinas que se presume desempeñan un papel fundamental en la regulación de respuestas, incluida a la emocional y al dolor. Para Hernández Bayona, el cingulum se activa ante dolores intrahables crónicos, y a la corteza cingulada también, al cometer un error, lo que lleva a una especie de dolor, a cierto estado emocional muy particular con el cual desagradablemente todos están familiarizados. Dentro de las alteraciones del afecto tenemos la tristeza patológica, alegría patológica, ansiedad y angustia, disforia, inadecuación afectiva o paratimia, labilidad emocional, ambivalencia o ambitimia, incontinencia afectiva, neotimia, alexitimia, rigidez afectiva, anedonia y otros síntomas afectivos. Empezaremos hablando sobre la tristeza patológica. Según Vallejo, menciona que la tristeza patológica es un síntoma nuclear de la depresión, presentando una desproporción entre la respuesta de la tristeza y el estímulo desencadenante, además de una disminución del rendimiento. A nivel cognitivo, el pensamiento sobre sucesos negativos pasados y futuros. La alegría patológica, por el contrario, es un síntoma nuclear de la manía. No es adecuada a la realidad, resulta desproporcionada y se acompaña de bienestar patológico.
No tiene causa aparente hacia ningún problema anterior. Reduce la capacidad del juicio. El sujeto se muestra irritable y hostil al ser contrariado. Esto es propio de la alegría patológica. A continuación hablaremos de la angustia y ansiedad. Presentan un sentimiento displacentero con utilidad defensiva, una reacción con alerta frecuente a cualquier situación amenazante del ambiente. Cuando sus niveles son excesivos, producen un efecto contrariado de bloqueo a la persona que lo padece. Como componente sensorial, presenta un síntoma localizado de dolor precordial y taquicardias. Como componente visual, presenta un malestar difuso y primario a la corporalidad global. Brevemente mencionaremos otras alteraciones sintomáticas de la afectividad. Empezaremos por la disforia, que es el estado anímico displacentero presentado por ansiedad o mal humor. La anedonia es la incapacidad para obtener placer, mientras que la inadecuación afectiva o paratimia son emociones que no se corresponden con el contenido de las vivencias. La habilidad emocional son los cambios rápidos del estado emocional independientemente de estímulos externos. La incontinencia afectiva son emociones que surgen de modo exagerado o rápido. La alexitimia son incapacidades para percibir o expresar sentimientos. Rigidez emocional son sentimientos y emociones fijos, no se modulan según las circunstancias. Motivación. Según Torres, menciona que la motivación implica en los estados internos que dirigen el organismo hacia metas o fines determinados. Son los impulsos que mueven a la persona a realizar determinadas acciones o persistir en ellas para su culminación. Dentro de las funciones de la motivación podemos mencionar que la motivación ejerce una autodirección y un autocontrol en el cumplimiento de los objetivos con los que se está comprometiendo. Por otro lado, con la motivación, el individuo no solo acepta responsabilidades, sino que también acude a buscarlas. La motivación ejerce la función del nivel de satisfacción, es decir, que las respuestas hacia el trabajo de la gratificación conseguida. Dentro de las bases biológicas de la motivación están estructuras cerebrales y subcorticales, como por ejemplo el núcleo accumbens, tálamo y las amígdalas cerebrales. Para Hernández, el sistema límbico, el hipotálamo y el sistema reticular son los cuales transmiten respuestas emocionales provocadas, son procesadas por la corteza límbica que las analiza, evalúa y da la respuesta. Hipotálamo y hipocampo. Dentro de Hernández habla sobre las agonistas de la dopamina. Son neurotransmisores claves de las vías cerebrales de gratificación y motivación. Las fibras largas del sistema agonista de la dopamina que salen del área ventromedial ventral y se proyectan hacia el cuerpo estriado ventral. Está también la corteza ventromedial, las áreas límbicas 23, 24, 29, 30, 35 y 28 y la corteza tegmental ventral, donde la motivación consciente se asocia con la plasticidad cerebral y la memoria implícita está en la memoria que permite dar las respuestas conscientes. La corteza orbitofrontal y prefrontal. Alteraciones de la motivación. Para Gutiérrez, los trastornos de la motivación se reagrupan bajo diferentes denominaciones según las circunstancias clínicas. Así se habla de pérdida de iniciativa, de energía, desmotivación, apatía, embotamiento afectivo y de síntomas negativos. Aquí algunos trastornos de la motivación. Conducta suicida. Tiene dos tipos clínicos, uno agudo llamado síndrome pre-suicida que se presenta de forma aguda en las crisis depresivas y el otro es la conducta suicida como estilo de vida que es el riesgo patológico de los trastornos severos de la personalidad. Apatía. La apatía se define como pérdida de motivación, trastornos de los alimentos, anorexia y bulimia. La anorexia es un trastorno de la conducta alimentaria
que supone una pérdida de peso provocada por el propio enfermo. Bulimia, incapacidad de dominar los impulsos que le lleva a comer. Asinexia psíquica pura o pérdida de la autoactivación psíquica se caracteriza por la falta de impulso mental para realizar actividades voluntariamente. Abulia se define como la pérdida de motivación, deseo o la incapacidad de decidir. Mutismo asinético representa el trastorno más severo e inusual. No suele iniciar actividades voluntariamente, tales como comer o beber, y en el caso de lograr comunicarse, el lenguaje es restringido a palabras aisladas o frases breves. En el caso de los trastornos de impulsos tenemos tricotilomanía, que son los impulsos de agarrarse el propio cabello, explosivo. Consiste en episodios de pérdida de control de impulsos agresivos. Cleptomanía, robo compulsivo de cosas. Piromanía, tendencia patológica a la provocación de incendios. Juego patológico, fracaso crónico y progresivo en resistir los impulsos a jugar. Automutilación. La automutilación, conocida también como autolesión, autoagresión, autoabuso, es una conducta que incluye el daño tisular o alteración deliberada del propio cuerpo sin intención de cometer suicidio.